Quizás ustedes estaban esperando que él estuviera en el escenario un poquito más tarde, pues va a estar con nosotros ahora. Y él tendrá a cargo un tema importantísimo en su ponencia magistral, la importancia de las MIPYMES para la sostenibilidad dominicana. Así que vamos a disfrutar de toda esta información y vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Eduardo Sanz Lobatón, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que quiero primero extenderle una profunda felicitación a los organizadores de Expo Sostenible 2026, todos mis grandes amigos y amigas, porque a mí me da trabajo pensar en una actividad que tenga mayores consecuencias para el futuro de este país, para el desarrollo de este país. La verdad es que un aplauso muy sentido para los organizadores de esta actividad. Dicho eso, a nosotros en estas funciones como a mí me gusta decirle, del Ministerio de las MIPYMES, el Comercio y la Industria, que se encuentra en una coyuntura muy especial de la actividad económica mundial. Después que nos hemos pasado prácticamente 60, 70 años en el orden mundial surgido de los años 40 del siglo pasado, donde nuestras economías se interconectaban y producían a través de los esquemas de libre mercado una integración constante. Con la llegada del COVID-19 en el 2018-19, el mundo ha producido cambios existenciales fundamentales en la manera en la que hacemos negocios, en la que distribuimos inversiones y en las que repensamos nuestras economías. Palabras como aranceles, tarifas, nacionalismos económicos eran palabras que habían perdido vigencia. Y sin embargo, hoy en día, todos los que invierten, trabajan y funcionan tienen que obedecer esa nueva realidad. Cito constantemente el discurso del primer ministro, Carney de Canadá, en el recién concluido Foro Económico Mundial, donde él hablaba de un nuevo orden económico mundial. La República Dominicana no está exento en eso y nuestras pequeñas y medianas empresas no están exentos de eso. Y aquí comienzo con esta presentación que nuestro equipo de trabajo ha preparado en el sentido de las MIPYMES y la sostenibilidad dominicana. Que yo decía cuando entré con Percito y estaba firmando el libro de presencia, de que a mí la palabra sostenibilidad me gustaría usarla con un sinónimo que es sobrevivencia. La sostenibilidad de nuestras actividades económicas no es un lujo, no es ni siquiera una opción, es una decisión existencial para que nuestra economía pueda prosperar y pueda sobrevivir. Fíjense lo dramático de lo que estoy tratando de decir. Sostenibilidad es sobrevivencia.
yo entraba y en uno de los paneles que entraba ahí encontré una idea que me enamoró, que voy a tratar de darle seguimiento, que es que unas niñas prácticamente, eran jovencitas, estaban produciendo pelotas de béisbol a raíz de desechos de sargazo. Fíjate qué historia tan hermosa y poderosa a la vez, si pudiéramos nosotros encontrarle una utilidad comercial a esa amenaza latente de la poca sostenibilidad que es el sargazo, que es un problema medioambiental que amenaza una de nuestros principales pulmones económicos. Fíjate cómo se concatena la sostenibilidad con atacar un problema fundamental. Vamos a ver. Ok, sí, ya encontré la forma. He dicho en otros foros que la innovación es el motor con la que una sociedad puede abandonar sus defectos estructurales. Cuando alguien va al ministerio y me habla de cosas existentes que deben ser mejoradas, que deben ser trabajadas, pues con muchísima energía los atendemos. Pero cuando alguien va donde nosotros a crear nuevos valores en la economía o en la cadena de suministros o en el proceso de trabajo, entonces esos tienen nuestra completa decisión de acompañarlos. Y ya hemos trabajado en eso. Por ejemplo, tenemos una plataforma nacional de plásticos que nunca antes, en estos últimos años, hemos trabajado nuevas legislaciones en ese sentido. Acaba de aprobarse, que todavía es un debate muy tenso, muy difícil, en el que yo particularmente estoy involucrado, la gestión de residuos sólidos, que es una nueva ley que va a venir a armonizar el sistema de residuos sólidos por primera vez en la historia de nuestro país. Eso ya es un profundo avance hacia la sostenibilidad, porque antes el Ayuntamiento de la Altagracia tenía una política de residuos sólidos, pero el de La Terrena tenía otra, pero el de Higüey, pero el de San Pedro tenía otra, entonces no había una armonía, no podíamos usar todos esos recursos de una manera inteligente si lo queríamos reciclar, si lo queríamos convertir en energía, si lo queríamos convertir en materia prima para producir muchísimas otras cosas. Esa ley de residuos sólidos terminará siendo, yo se lo decía al presidente Abinader una noche de estas que hablábamos del tema, porque todavía le faltan algunos punticos sobre las IES, que esa ley de residuos sólidos, junto con la Ley General de Aduana, junto con la Ley de Centros Logísticos, junto con la Ley de Comercio Marítimo, terminarán siendo uno de los grandes legados de esta administración. Entonces, esa gestión de residuos sólidos, esa legislación, nos va a permitir impulsar de manera insospechada la industria de reciclaje en este país. Todavía hoy nosotros no nos imaginamos lo que podremos hacer con eso. Le di para atrás, pero le vamos a dar para adelante. El peso real de la MIPYME en el país, mucha gente no comprende que es a través de las MIPYMES, y yo se lo digo porque en este foro mis hermanos han convocado grandes financistas, grandes empresarios, grandes intelectuales, grandes comunicadores, que los vi esta mañana en la apertura, los veo aquí sentados entre ustedes, embajadoras de grandes potencias mundiales. Esto definitivamente ustedes tienen que saberlo, porque dice Jeffrey Sachs y el economista Stiglitz, y lo dice Milton Friedman también, es a través de las MIPYMES donde más se mejora la calidad de vida de la gente. Porque una MIPYMES, cuando pasa de 5 empleados a 20 empleados, de 10 empleados a 15 empleados, tiene un impacto inmediato en la transformación de una sociedad. Y en la República Dominicana nosotros tenemos más de 400,000 establecimientos MIPYME. Es prácticamente el 86-87% de todo el tejido empresarial de la República Dominicana, es más del 60% de nuestros empleos y es más del 32%
del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es logrado a través del esfuerzo de las pequeñas y las medianas empresas. Por eso nosotros hemos establecido lo que yo llamo el moonshot o la meta de formalizar 350,000 MIPYMES de aquí al 2028, que eso es prácticamente incrementar en un 90% el registro de nuestras MIPYMES. Por eso hemos incrementado el financiamiento que otorgamos a través de ProMIPYME en más de un 160%. Por eso ahora en la Feria MIPYMES que copatrocinamos con el Banco de Reservas, establecimos una tasa de interés para las MIPYMES de apenas un 10%, que todo lo que debemos dinero en bancos sabemos que el 10% es una tasa profundamente favorable. Entonces, esa meta de formalizar, porque así como el principal reto de nuestra economía no es buscar empleo, nosotros tenemos una economía que genera muchísimos empleos. Lo que nosotros necesitamos es empleos formales para que entren bajo el tejido protector de la seguridad social, para que entren a los esquemas de innovación y de financiación de sus diferentes actividades comerciales. Y ese es un reto que va directamente relacionado con la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene otra gran ventaja. La sostenibilidad, cuando usted puede catalogar su actividad comercial o su actividad laboral como sostenible, esa palabra la convierte su actividad en una actividad mucho más simpática para el financiamiento, mucho más simpática para los fondos de venture capital, mucho más simpática para los inversionistas ángeles, mucho más simpática para los medios de comunicación, mucho más simpática para el mercadeo. O sea que si usted tiene una MIPYME y esa MIPYME desarrolla una actividad sostenible, usted tiene que formalizarla, porque por ser sostenible usted va a tener amplias ventajas para acceder a los protocolos de ejercicio económico que tienen muchísimas ventajas. El gobierno, como ya lo dije, ha hecho de la sostenibilidad uno de sus fundamentos. Yo compartí esta mañana brevemente con mi querido condiscípulo Armando Paino Enrique, ministro de Medio Ambiente, y ustedes no se imaginan los dolores de cabeza que ese ministerio ha tenido, que yo los he vivido en pleno, para proteger la sostenibilidad de nuestras inversiones. Y eso ha sido a través de los nuevos reglamentos que ha emitido ese ministerio, los nuevos protocolos, los avances en permisología, que en estos últimos 5 años hemos avanzado en permisología medioambiental más que en toda la historia de la República Dominicana previa a eso. Y a veces la gente me dice, Yayo, pero y todos los dolores de cabeza, y la gente que dice que los permisos están lentos, que no es que están lentos, es que se están haciendo bien. Nosotros venimos de una cultura de que el quería hacer un edificio, bueno, tumba esa mata, comienza a construir, pon los blogs, somete el plan después. Cuando el plano llegaba al ayuntamiento ya estaba en el 6º piso el edificio. Esa era la cultura. Y mucha gente no nos entiende cuando hemos ralentizado eso para hacerlo bien. Y por eso es el encadenamiento productivo que ha logrado que Google venga al país, que Amazon venga al país, que tengamos una nueva un prospecto de una estación de aeroespacial en el país, que la Unión Europea nos vea favorablemente para financiarnos muchísimos productos. Por eso es que yo digo constantemente, aquí que veo muchos periodistas acuciosos y combativos, el ejercicio de gobernar es tortuoso, complicado, difícil, ingrato, porque muchas veces las acciones que se emprenden hoy tendrán resultados en años, en décadas, en tiempo. Pero la crítica es hoy. La crítica es hoy. Ahora, la gran satisfacción de ver sueños logrados y una sociedad levantarse, paga cualquier crítica, sea justa o no sea justa. Los desafíos estructurales, que siempre me gusta hablar de ellos, porque cuando uno viene a estos foros y solo pinta jardines de rosa, pues evidentemente esos periodistas acuciosos creen que uno no es objetivo. Pero, por ejemplo, la alta informalidad es un crimen económico que más del 50% de nuestra economía sea informal. Y eso es responsabilidad del liderazgo de este país, en el que me incluyo.
del liderazgo empresarial, del liderazgo académico, del liderazgo intelectual. Todos hemos sido parte de esa cultura de informalidad que tiene que terminar hoy. Tiene que terminar, y es uno de los retos esenciales de mi ejercicio como ministro de Industria y Comercio, es luchar por la formalidad. Por eso en estos casi 3 meses que tenemos aquí, que por cierto, yo siempre reconozco la gestión de Ito Bisonó, que fue el primero que los acompañó en esta es su segunda versión. En la primera yo vine como director de aduana porque me invitó Ito, no ustedes. Ustedes me invitaron después, pero me invitó primero. Tengo que decir que el Ministerio de Industria y Comercio ha tenido una política muy abrazada a esta actividad de lo que ustedes están tratando de poner en el eje, que yo vuelvo y lo felicito. Yo creo que de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que hace el COES, yo estoy convencido que esta iniciativa los sembrará a ustedes en la historia intelectual de este país. Entonces, la alta formalidad tenemos que ver de qué manera podemos romperla. Las brechas tecnológicas también. Una cosa importante que nosotros tenemos que convocar a nuestros grandes capitales es a la inversión a largo plazo generando insumos tecnológicos. Este sábado yo estaré en una especie de reunión, convención, no entiendo bien, Chuchi, cómo que se llama, pero de creadores de contenido. Yo he tenido la experiencia de compartir con algunos de ellos. Estos son unos jóvenes que producen videojuegos, que producen contenido de inteligencia artificial. Ojalá yo poder convocar a los financistas de nuestro país a invertir en esa brecha digital. Porque el gobierno puede hacer cosas, puede señalar, puede investigar, puede dar data, pero los saltos cuánticos en innovación, en tecnología, en emprendimiento, tienen que tener la participación del sector privado. Porque el sector privado no está sometido a las urgencias del momento, a las crisis del momento, a la opinión pública, al escrutinio presupuestario. El sector privado siempre podrá tomar riesgos que el sector público no puede tomar. Yo creo que ya nuestra productividad se ha demostrado. Por ejemplo, yo esta mañana recibí un dato que me llena de muchísima satisfacción, y por eso yo voy a terminar con un reto que les lanzo a todos los que estamos aquí en este salón. El mes de marzo fue el mes de mayor exportación de la historia de la República Dominicana. Estamos casi llegando a los 1.500 millones de dólares exportados en un mes. Eso habla de la increíble productividad de la economía dominicana en medio de un momento tan plagado de riesgos y de situaciones complejas. La transición verde, yo creo que es algo que me imagino que ya Paino les habló de eso, les explicó de eso. Pero nosotros, ahora mismo, como estamos viviendo esta crisis de hidrocarburos que asiste al mundo por las tempestades que azotan el Medio Oriente, nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar nuestra matriz energética. Yo estoy diciendo algo complicado aquí, por lo que me puedo meter en problemas, pero yo lo creo profundamente. La República Dominicana, incrustada, como decía Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol caribeño, no puede seguir dependiendo de combustibles fósiles. Tenemos que abrazarnos a la energía solar, tenemos que abrazarnos a la energía renovable en todos sus. Y eso es algo que vamos a necesitar, el concurso de los medios de comunicación, de los centros de pensamiento, de los centros privados. Y esa transición verde, esta crisis nos vuelve a recordar que tenemos que asumirla como una razón de vida, como una razón de sobrevivencia. Así como todos nos cuidamos de salud, así tenemos que cuidar el futuro de la República Dominicana, abrazándonos a una matriz energética renovable cada vez de manera más determinada. Yo creo que la sostenibilidad nos hace más competitivos. El mundo de hoy habla el idioma de la sostenibilidad. Mientras más sostenibles seamos, más competitivos seremos. Y eso nos va a empujar, y por eso otro de los ejes fundamentales de
la visión del equipo que encabezo en el Ministerio de MIPYMES, Comercio e Industria es el de la economía naranja. Es la economía de ideas, es la economía de la creación de propiedad intelectual. Es generar el suficiente valor que nos permita ser una economía de valor agregado, como ya lo hemos logrado ser en insumos médicos, como ya lo hemos logrado ser en la sofisticación a la que hemos llegado en la agroindustria, ejemplo del cacao, ejemplo del tabaco, donde ya somos productores de alta calidad. El mejor tabaco del mundo es dominicano, el mejor cacao del mundo es dominicano. Y así, esas son las muestras de que podemos lograr. Hoy, si usted compra un insumo médico en cualquier parte de Centroamérica, el 70% de las probabilidades es que ese insumo médico haya sido fabricado en Jaina, en Santiago, en cualquiera de nuestras zonas francas. El gobierno tiene un plan que ahora que estamos hablando de planes del gobierno, tiene una matriz que le damos seguimiento por lo menos una vez al mes con cómo acercamos la legislación dominicana hacia la sostenibilidad, cómo apoyamos los sectores productivos, cómo tenemos una producción más limpia, cómo tenemos una asistencia técnica. Y vuelvo y caigo en la ley de residuos sólidos. Habrá que contar algún día el trauma, la revolución que ha sido aprobar esa legislación. Una cosa en la que históricamente no habíamos invertido lo suficiente, en la capacitación. Solo los que estamos capacitando hoy podrán dirigir nuestras economías y nuestras actividades en el futuro por venir. Y por eso, desde el Ministerio de Industria y Comercio, en el Viceministerio de Agroindustria, tenemos prácticamente una escuela de formación agroindustrial. Por eso hemos promovido alianzas estratégicas. Estuve este lunes en UNIBE, donde anunciamos que la República Dominicana va a ser la sede de un evento intercontinental de emprendimiento que tiene su origen en Buenos Aires y que ahora mueve su sede a la República Dominicana, que tiene a UNIBE como patrocinadora. Hemos hecho acuerdos de formación con Barna, con Lucamaima, con la UAS, con APEC, donde el Ministerio de Industria y Comercio está patrocinando estudios en desarrollo sostenible que podremos, a través del COES, darle toda la información que se necesite por si algunos de los participantes en este seminario quisiera acceder a alguna de esas posibilidades. Yo creo que este slide de la implementación y las alianzas, la razón por la que yo estoy aquí, yo creo sinceramente en este tipo de foro, en este tipo de iniciativa, en lo que ustedes están haciendo. Por eso siempre que he podido los he apoyado, porque nosotros tenemos que ver cómo generamos un ambiente de producción efectiva en este sentido. Creo que le di para atrás. Miren, aquí tengo algunos ejemplos de cómo casos de éxito de ya desarrollo sostenible. Tenemos el caso de Pedernales, donde se está produciendo de manera mucho más limpia, hasta un 30% de la energía se hace sin grandes huellas ambientales. Tenemos un 80% de las MIPYMES que están dando servicio en Pedernales, que han sido entrenadas y patrocinadas por el Ministerio de Industria y Comercio o por otras entidades gubernamentales. La playa Caletón, que fue prácticamente renovada completamente, fortalecida completamente, que tiene 18 MIPYMES fortalecidas, instaladas, asistidas por nosotros. Este es el caso de Juan Dolio también, donde hay 25 MIPYMES. Eso es desarrollo sostenible, renovación en esas localidades donde nosotros hemos ayudado a que empresas dominicanas, MIPYMES, se instalen en esos polos turísticos, se instalen en esos lugares donde en el caso de Caletón, que era una playa que estaba prácticamente destruida por los efectos de la erosión del cambio climático, y nosotros en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y con otros ministerios hemos logrado restaurarla. Lo que se hizo en Valladolid, que lo hizo el Ministerio de Turismo
de manera muy, pero muy adecuada. Entonces, todo esto comprueba que este gobierno no solo está en estos foros dando explicaciones desde el punto de vista intelectual, sino que está comprobando con acciones y con inversión que este tema para nosotros es fundamental. Al final, la visión país que tenemos los que acompañamos a Luis en este esfuerzo histórico de estos 8 años es innovar, 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 innovar. Por eso encontramos una economía que no tenía una industria logística reglamentada, incentivada. Hoy somos una potencia logística regional. Por eso encontramos un país que hacía de Pedernales un lugar olvidado y que hoy es un polo turístico respetado, recibiendo cientos de miles de cruceristas. Por eso hemos transformado la matriz energética del país, teniendo hoy en día la mayor fortaleza de energía solar que nuestra media isla jamás ha tenido. Por eso tenemos legislaciones en temas como el comercio marítimo, como la Ley General de Aduanas, como la Ley de Centros Logísticos, que nos permite darle la bienvenida a la inversión extranjera y exigirle a esa inversión sostenibilidad y durabilidad en el largo plazo. Por eso encontramos un país que en el 2019 recibió 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa y en el año 2025 recibimos 5.100 millones de dólares en inversión extranjera directa. Cualquier nivel de parcialidad aparte, cualquier análisis objetivo de la economía dominicana en estos 5 años y meses tiene que arribar a una conclusión de que hemos crecido de manera singular en comparación con todos nuestros homólogos latinoamericanos, de que hemos innovado de manera trascendental, creando industrias que no existían hace 5 años, de que hemos legislado a favor de la sostenibilidad y de la transparencia económica de una manera que nadie nos podrá negar, pero que sobre todo no estamos satisfechos porque sabemos que la lucha por la sostenibilidad, que la lucha por la innovación apenas comienza. Yo quiero sinceramente agradecer en el alma que me hayan tomado en cuenta para esta participación. Le voy a pedir a mi equipo que si es del interés de alguno de ustedes que está aquí, compartir estos datos estadísticos o estas impresiones que yo he podido explicar en estos breves minutos, pues con muchísimo gusto. Hágame un socio constante de estos esfuerzos. Con muchísimo gusto los acompañaremos, los apoyaremos, los ayudaremos porque creemos que ustedes están haciendo patria, que ustedes están liderando, que ustedes están haciendo algo sencillamente extraordinario. Que Dios me los bendiga y pasen buenas tardes. Vamos a darle otro fuerte aplauso al señor Eduardo Sanz Lobatón, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, y por supuesto invitamos a los miembros del CODES a una foto que queda precisamente en la historia, en la memoria, una foto que recoge este momento, esta actividad, y luego de esta ponencia magistral, importantísimo contar con este registro. Me voy a mover aquí para que la foto quede mejor, ¿verdad?